Este es el video número 1 de algunos que dedicaré poco a poco al llamado método Dual Simplex. Bastante interesante el método. Espero que mis videos también. Mi nombre es José Arturo Barreto, profesor universitario en Caracas, Venezuela. Mi correo, mis teléfonos en Caracas, Venezuela. Si van a llamar del exterior, eliminen este 0 en aquí. Solamente 3 códigos para código de área, 3 números. Profesor universitario, asesor en trabajos, proyectos en Caracas, asesor a distancia. Espero que algún día en toda América Latina. El problema actual son los medios de pago. El texto gratuito que se encuentra en la web, álgebra lineal en contexto, una introducción con algunas aplicaciones que espero les gusten. En formato libre se encuentra en la página que ahora les describiré. Lo pueden descargar. Formato PDF. Espero coautores. Espero quienes quieran ayudarme a hacerlo más presentable y más sencillo. La página de videos, les invito a visitarla. Si alguien quiere colaborar coordinando conmigo, agradezco su video. No puedo colgar todos los videos puesto que tiene mi página una especie de orientación. Los tiempos cambian. Debemos enseñar con todas las ayudas modernas, incluyendo los videos, pero todavía sirven los libros, no han sido superados. No puedo hablar sino bien de los libros para la fecha en que estamos. Todavía no hemos cambiado tanto. Hago.com.be, aquí está el texto de álgebra lineal. Abracadabra.com.be, algunos servicios prácticos que presto a la comunidad. En los videos que he hecho antes hablan del método Simplex y del método Simplex de 2 pasos. Bien, nuestro tema hoy va a ser el Dual Simplex. Maximizar ha sido nuestra norte, maximizar, y las restricciones en este problema que se han presentado de esta forma con mayor o igual en nuestros videos y en nuestro método estándar, ya sea de 1 o 2 pasos, es con menor o igual. Bien, pero este es el problema que se planteó para un método simple de 2 pasos que se presentó en otro video. Para hallar la región factible y dibujarla, esta va a ser yo puedo llamar a esta X y a esta Y, y hacer esto en igualdad, y el semiplano estaría en la parte superior. O sea, como está aquí está la restricción, aquí está la igualdad planteada, la Y es igual a esto, despejándola, pero si fuera mayor o igual, daría mayor o igual, o sea que este semiplano está en la parte superior de esta recta, y este semiplano está en la parte superior de esta recta, y este semiplano está en la parte inferior de esta recta, lo cual nos da esta figura. Estudiando el gráfico y estudiando la parte gráfica del método, sabemos que las soluciones están en los vértices. El método simple se basea por estos vértices. En los videos anteriores tuvimos un problema. Nuestras soluciones básicas siempre empiezan con las variables importantes, las variables estructurales en 0 y 0. Aquí no se puede empezar con 0, 0, puesto que esto no está en la región de factibilidad. El método de 2 pasos que enseñamos iba encontrando estos puntos y llegaba aquí, y aquí ya volvía a empezar para
para buscar los otros vértices y encontrar el máximo. Bien, nuestro método presentado estándar es de maximización. La función objetiva lineal es el método siempre, las funciones objetivas son lineales, las restricciones lineales, no hay segundo grado, ni tercer grado, solamente lineal, coeficientes, el parámetro b, el orden de menor o igual, son las condiciones del método simples que hemos enseñado. Las soluciones o las variables no negativas, problemas de producción no negativo. Cuando pasamos a este problema de igualdad, aquí vemos claramente que estas variables que llamaron de holgura, la primera solución básica es con 0, 0 y debe ser factible. Las variables básicas ahora son esta variable de holgura, esta y esta. El problema que encuentra el método simple al comenzar es que esta variable básica debía ser no negativa y esta es negativa. Por lo tanto, el procedimiento que hemos enseñado es un método simple de 2 pasos para resolver este problema de la negatividad en este lado. Nuestro método hasta el momento exige positividad en el lado derecho, en el vector B, B alta, B. La no negatividad de las variables. Característico del método simple y del problema de producción. Ok. Aquí es usual en nuestro método colocar la función objetiva de esta forma para anexarla a la tabla del método simple. Aquí vemos que la variable de holgura, que esta vez ahora la llamamos H, H1, H2, H3 y no X1, X2, X3, la primera solución que queríamos llamar básica, no era básica porque las variables básicas ninguna puede dar negativa. Estas son variables no básicas, que son variables estructurales, pero empiezan como no básicas, en 0, 0, pero estas deben ser no negativas. Esta es negativa, no sirve. Un método siempre de 2 pasos se recomendó. Esta solución no es básica. Aquí digo no es factible, pero realmente no es básica, porque el método simple obliga que las variables básicas sean 0 o positivas, es decir, no negativas. Nos referiremos brevemente, en el texto lo hacemos, al problema primal y al dual. El primal, en nuestro caso, es maximizar, el dual es minimizar. Esta matriz A, para hablar del dual, se pasa a su traspuesta. Estos coeficientes de la función objetiva o función a maximizar, al hacer el dual pasan a la columna del lado derecho y al mismo tiempo esta columna del lado derecho del primal pasa a ser los coeficientes de la función objetiva. Al pasar de A a traspuesta, condición de pasar de primal a dual, se cambia el número de incógnitas, el número de filas, el número de columnas a favor o en contra del problema. Ya sabe que si el primal tiene solución, lo tiene el dual y viceversa. Y aún más, el máximo del primal es el mínimo del dual. Y si el primal fuera a minimizar, el mínimo del primal es el máximo del dual. Nuestro problema inicial, planteado en otros videos, se acá escribiéndolo en la forma que nosotros utilizamos para empezar el método simple. Yo digo la forma canónica para el método que he presentado, con menor o igual y no con mayor o igual. Estos dos problemas no están exactamente relacionados, pero menciono este porque he trabajado con él en otro video. Ahora vamos a dedicar al problema de la minimización con un método que va a ser el dual simple, para un caso muy especial. El caso especial que se va a tratar es cuando estas variables que están aquí son positivas. Estos coeficientes son positivos. ¿Por qué vamos a empezar? Pues este es el método más sencillo. Cuando estos coeficientes son positivos, van a ver lo que sucede.
los coeficientes de la función objetiva. Todos positivos, ninguna resta. Aquí tengo coeficientes positivos. Hablo de minimizar. Cuando paso al paso a maximizar. Los problemas se presentan aquí en el lado derecho, en esta función, puesto que esta variable, cuando se ponga menor o igual, va a dar negativa. Sin embargo, cuando estos parámetros que están aquí pasan a ser los coeficientes de la función objetiva, no hay problema. Y cuando estos coeficientes de la función objetiva van a ser parte del parámetro derecho, ahora se puso la situación en muy buenas condiciones. Porque pasamos a nuestro método simple estándar, pero para el dual. ¿Por qué? Porque estas son no negativas. No hay problemas para arrancar con la primera solución básica utilizando variables de holgura. Aquí está la variable de holgura. La primera sería 2, y1, y2 y y3, 0. Y las variables básicas h1, 2 y h2 igual a 1. La solución es básica. Es básica. ¿Ya? Realmente una solución básica. ¿Bien? Y en este caso también, bueno, por lo menos es básica, que esto no es negativo. Planteamos el problema de minimizar. A nuestra tabla simples pasamos toda a la izquierda. Aquí va a aparecer los coeficientes, el 1 de la z, el menos 2 de la primera variable y el menos 1 de la primera variable de la segunda variable de la función objetiva. Puros ceros el lado derecho. Nuestras restricciones las pasamos a menor o igual, lo cual es normal en nuestros métodos. Para poder, si digo menor o igual, puedo sumar aquí. Si digo mayor o igual, tengo que restar. Es más cómodo hablar de sumar. Cuando empezamos este problema, se presenta el problema que hemos hablado siempre. En este problema tenemos el inconveniente que la primera variable, llamémosla de holgura, h1 vale menos 16. Bien. El método simple no podría hacer esto en el primer paso. Vamos a hablar del método dual simples, donde le conviene, siempre que el dual cumpla las condiciones. O sea, en este primer video hablamos de un problema donde la función objetiva tiene valores no negativos o positivos, digamos, en los coeficientes. Así va a funcionar nuestro primer método dual simples. Cuando haya otros cambios va a haber que hacer otros cambios. Bien, esta es nuestra tabla simples. Muy bien. Reescribimos nuestra tabla, ¿verdad? Y ustedes ven cómo aparecen estos los coeficientes de la función objetiva cuando pasan al lado izquierdo. Esta es la primera restricción, menos 9 menos 2. Observe menos 9 menos 2. Poco perdido aquí. Ok. La segunda restricción con 3 y menos 1. Etcétera. Se están escribiendo correctamente las restricciones. Esto se tiene que mirar en el libro. Esto da solamente ideas. Un video. Bien. En el método simples se buscaba originalmente en la primera fila el elemento más negativo en la función objetiva. Aquí se va a buscar el elemento más negativo en la columna. Pero acuérdense que se llama dual simples porque en el dual, en el primal, estos son los elementos de la función objetiva. Pero en el dual, la función objetiva son estos dos coeficientes. O sea, por eso se habla de dual, porque se parece un poco puesto que hemos cambiado la posición de los coeficientes. Buscamos el más negativo en el lado derecho. Luego sobre esta fila vamos a buscar los cocientes de todos los elementos negativos de esta fila, como son el 9 con el menos 2,
con los correspondientes de la función objetiva. Fíjese la ventaja de que en la función objetiva había un más 2, se volvió menos 2, pero un más 1 se volvió menos 1. Esto hace que este cociente sea positivo. Y buscamos el mínimo de esos cocientes. Como el mínimo no está en esta columna, sino en esta, quiere decir que primera fila, elemento más negativo, o bueno, en este caso es la segunda fila de la tabla, pero en esta fila elemento más negativo, y en esta columna el cociente menor mínimo, como se hacía en el método anterior, simples. Bueno, al hacer esto y pivotear, que significa dividir por menos 9, volverlo a convertir este número en un 1, con el método parecido al método de Gauss-Jordan, y luego hacer operaciones por filas para lograr ceros aquí, acá, acá. Hay que conocer muy bien el método de Gauss-Jordan de reducción. Coloco aquí un 1 por división, por eso aparece el 2 novenos por dividir por menos 9, menos 2 sobre menos 9 da 2 novenos, etc. Menos 16 sobre menos 9 da 16 novenos. Dice que hacer este elemento negativo y este negativo, este elemento de acá da positivo. Bien, aquí las variables, ya vemos las básicas. Tenía yo h1 igual a menos 16, h2 igual a 2 y h3 igual a 6. Una de ellas, pues, no es realmente una solución básica, puesto que hablamos de menos 16. O sea, que aquí la solución que llama factible está en el dual y no en este problema, porque esta variable no puede ser negativa. Es en el dual que estamos sucediendo todo. Pero este método va a permitir positivizar estas columnas. Fíjense que ya hemos positivizado esta columna. Este lado derecho es el valor de la función objetiva que está subiendo. Fíjense que estamos buscando un mínimo y la función objetiva está creciendo. Es que estamos haciendo una especie de desval, estamos fuera de la región. En el minimizar en el primal es un maximizar en el dual. Pero está pasando algo como si estuviera maximizando el dual. Muy interesante. No es exactamente igual, pero se parece. Ahora, aquí había un negativo de menos 16. Ahora tenemos un negativo en esta fila. Pero 10 entre 3 da 3 y tanto negativo. O sea, estamos perdiendo la negatividad, que es lo que queremos realmente, y ganar positividad en esta columna para encontrar una solución que sea básica y factible en el primal. Todavía no lo es, porque esta variable h2 todavía sigue siendo negativa. Bien, en el siguiente paso vamos a escoger la fila con el elemento más negativo. Va a ser este, donde está h2. Aquí indica este elemento más negativo. Aquí son todas las variables. Aquí son las variables básicas, que en este momento no son tan básicas porque esta es negativa. Están las variables que llamamos artificiales, pero variables de holgura. H1 vale menos 16, H2 vale 2 y H3 vale 16. Esto indica que esta variable sale, o sea, H1 va a salir y entra X1, como aparece aquí. Aquí X1 entró y H1 salió. Bueno, tengo ya por lo menos un valor de X1 que es 16 novenos. Si alguien mira la parte gráfica del método simple, va a empezar a ver algunas relaciones entre los números que están apareciendo y la parte gráfica. Espero yo. Copio esta tabla simples. Ok. Aquí lo que hice en el siguiente paso fue buscar. Ya sabemos que el elemento más negativo está acá. Y buscamos en esta fila cuáles coeficientes son negativos. Dice que por acá los negativos fueron menos 2 y menos 9. En esta fila solamente está este, o sea que no hay que hacer una comparación como la que se hizo aquí. Si no, habría que hacer la comparación y escoger el mínimo, como la columna que va a entrar. Pero como aquí no es sino la columna que va a entrar es esta, o sea que X2 va a entrar como variable básica. Dividimos por unos 5 tercios para lograr un 1 y vamos a quedar en la siguiente tabla.
Bueno, todavía no hemos dividido, ¿ya? Pero está mostrando qué es lo que vamos a hacer, porque esta es la única negativa aquí, en esta fila donde está el único negativo de paso. No es el más negativo, sino el único negativo. Entonces aquí, por medio del método de Gauss-Jordan, logramos 1, logramos los ceros que da Gauss-Jordan, extendemos las operaciones a las filas y quedamos en estas circunstancias. Donde las variables básicas, por supuesto, como este es el negativo, eso indica que esta variable sale, y como esta es la columna donde está el pivote, que era el único negativo, ya que no hubo comparaciones, esta es la variable que entra. O sea que aquí va a entrar x2, como se ve aquí. Tenemos x1 que estaba, x2 que entra, y h3 nos queda todavía una variable de holgura. Pero ya tenemos, y lo interesante es que cuando hacemos este paso, nos sucede que todos los valores de las variables de holgura básicas, perdón, de las variables, sí, básicas, son no negativos. Esta sí es una solución básica. Es una solución básica del primal, que dice que x1 vale 4 tercios, que x2 vale 2, y que h3, que es una variable de holgura, todavía vale 2 tercios. O sea, habrá que ver en el gráfico qué significa que queda una variable de holgura. Siempre tendrá que quedar una variable de holgura, pues son 3 filas y tengo solamente 2 variables. Pero bien, mire aquí del lado derecho que era el valor de z para los valores de x1 16 novenos, seguramente da 32 novenos si usted reemplaza aquí. Claro, 16 novenos por 2 da 32 novenos. Y aquí tiene que x1 vale 4 tercios y x2 vale 2, y cuando reemplaza 4 tercios y 2 le da, la función objetiva le da 2 por 4 tercios más 2 le da 14 tercios. O sea, la solución que hemos encontrado, si la pongo en la función objetiva, da 14 tercios. O sea que este es nuestro mínimo, no máximo. Este método trabaja para hallar el mínimo de la función objetiva, cuando los coeficientes de la función objetiva son todos positivos, o por lo menos no negativos. No hay ningún negativo. Las variables de holgura todavía hay una que es positiva, pero una solución básica, porque todas son no negativas. Estamos bien en el primario. Hemos llegado a una solución que no solamente es factible, sino, o sea que está dentro de la región que habíamos visto dibujada antes, sino que también es básica, que es la condición del método simples. Ninguna variable básica de las que aparecen en esta columna puede ser negativa. Eso indica, en nuestro caso, que el método dual simples ha terminado. Este tipo de método dual simples que sirve para funciones con función objetiva o optimizar con coeficientes no negativos. Estos valores 4 tercios y 2 en x1 y en x2 o en x y y, recuerde la figura, puede ser que aparezca ok. Vamos a ver la figura rápidamente, que debe estar acá. Esto no, miren, estamos aquí. x1 vale 4 tercios y x2 vale 2, y el máximo es 14 tercios. x1 4 tercios, recuérdense. ¿Dónde está? Aquí está, x1 4 tercios y x2 2. Espero les haya servido. Mi correo, mis teléfonos en Venezuela.